Este video te encontró en el momento perfecto. Probablemente te sientas perdido o estancado y buscas recuperar el rumbo de tu vida, pero no sabes qué hacer o qué camino tomar. Déjame decirte que no estás solo. Yo también pasé por ahí. En este video te voy a contar la historia de cómo pasé de estar perdido en la vida a encontrar mi propósito. Así que ponte cómodo, prepárate un cafecito porque se va a poner bueno. Hey, ¿qué tal? En este video te voy a contar una pequeña historia. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente el paradigma de cómo ves la vida y lo que significa el propósito. Por si no me conoces, mi nombre es Eduardo Román, conocido como el Eterno Aprendiz. Durante los últimos 5 años de mi vida me he dedicado a buscar mi verdadera esencia. Desde chico sabía que no iba a seguir el camino tradicional, ¿no? Este camino que te impone la sociedad, que tienes que recorrer, que tienes que hacer, que básicamente es estudia, busca un empleo y cuando cumplas 60 años, jubílate y para recién ahí vivir la vida que deseas, ¿no? Ya cuando estás enfermo, viejo y cuando ya tu energía ya no es desbordante, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre supe desde el inicio que este no iba a ser mi camino. No sabría decirte por qué exactamente, simplemente es algo de dentro de mí, es decir, es algo que tú sientes. Tú te ves ahí como te reflejas en el mundo y sientes si eso es para ti o no. Entonces, para mí la respuesta era clara, ese no es mi camino. Mi camino era otro. Y bueno, ya lo vas a ir descubriendo a medida que vaya avanzando la historia, ¿no? Entonces fue en mi adolescencia que descubrí que quería ser productor y DJ de música electrónica. En este momento descubrí esta pasión en mí. Era algo que realmente me gustaba, que me hacía sentir vivo y bueno, decidí adentrarme, ¿no? En todo este mundo. Decidí aprender cómo crear pistas musicales, en específico música electrónica, porque era lo que a mí me gustaba en ese tiempo. Y bueno, a día de hoy me sigue gustando, claro. Entonces, bueno, creí haber encontrado mi camino. Creí que este era mi camino real. Yo en ese momento yo soñaba con ser uno de los mejores productores de música electrónica y DJs del mundo, tal como Martin Garrix, Avicii, todos estos referentes, ¿no? Dentro de la música electrónica. Yo soñaba con eso. Entonces, en este momento yo creía haber encontrado mi camino y creía saber que, pensaba que era ese el camino que yo debía seguir. Entonces, bueno, entré en este camino, pero la vida tenía otros planes. Más o menos en 2018 me llega la noticia de que iba a ser papá. Ahí mi vida dio un giro radical. Una de las cosas que pasó en ese momento fue de que mi familia se enojó un poco conmigo. No le gustó muy bien esta noticia, no le encajó muy bien. Y claro, los entiendo perfectamente porque yo era un jovencito. Yo era un niño, tenía más o menos 17 años, a punto de cumplir 18. Entonces, claro, tu familia siempre va a querer lo mejor para ti. Entonces, para ellos, esta noticia era como, ¡buah! Ya no vas a poder hacer nada. Ya como, era como un impedimento para ellos, lo cual yo no lo veía así, pero ellos así lo veían y me hirieron emocionalmente, aunque ellos no se dieran cuenta de eso. Me hirieron con todo lo que me dijeron, con las historias que me estaban contando, con las ideas que me estaban diciendo ellos, cosa que hoy en día, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que simplemente ellos estaban reflejándose a sí mismos. Es decir, estaban sacando toda su furia, por así decirlo, todo su enojo, pero al mismo tiempo estaban reflejándose en mí. Estaban sacando sus inseguridades. Lo que ellos no pudieron hacer en sus vidas, lo estaban reflejando en mí. Y me estaban diciendo que yo iba a hacer exactamente eso mismo, ya que iba a fracasar por lo que había hecho. Lección 1. Las críticas y opiniones de los demás son en realidad un reflejo de ellos mismos. Yoshinori Noguchi. Entonces, bueno, eso realmente me pegó durísimo en mi estado emocional y ahí fue cuando caí en una depresión realmente, que en ese momento no sabía que era depresión, pero ahora viéndolo en retrospectiva sí que lo era. Me sentía súper desmotivado, no tenía ganas de hacer nada, entonces bueno, fue ahí la primera vez que me sentí perdido realmente, sin rumbo en la vida. Pero ojo, aquí quiero aclarar un punto y es que no me sentí así por mi hijo, jamás, sino más bien por las circunstancias, lo que te cuento anteriormente, que era más bien por lo que me decían mi entorno, lo que me decía mi entorno, las historias que me contaban, las ideas que me decían. Eso era lo que a mí me hacía sentir de esta forma, no mi hijo realmente. Él nunca fue para mí un obstáculo o un impedimento. Claro, era muy joven y me sentía asustado, claro que sí.
O sea, yo creo que si alguno de los que me está escuchando ahora mismo es padre, me podrá entender de que cuando eres padre por primera vez o te llega la noticia por primera vez, te sientes un poco atemorizado, ¿no? Porque es algo nuevo, no sabes qué va a pasar. Y más aún si eres un simple joven, eres un simple niño todavía, que todavía no, como que, entre comillas, no has madurado en este aspecto, en el aspecto emocional, mental, como para criar a un niño. Entonces, bueno, en mi punto de vista, en lo personal, nunca fue un impedimento el hecho de criar a un niño, ¿ya? Es decir, yo en mi cabeza pensaba, ok, si esto es real, o sea, si esto es así, ¿qué más da? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo único que puedo hacer es enfrentarlo. Y sentía una sensación de seguridad en mí mismo, de que iba a poder afrontar esto, de que iba a poder ser capaz de criar a un niño. Entonces, bueno, simplemente eso no me impedía nada, ¿ya? Eso no era un obstáculo real para mí. Pero sí que lo era todo lo demás, todo lo que me estaba diciendo mi entorno con respecto a mis sueños, con respecto a mis objetivos, lo que tenía en mente, lo que quería lograr. Entonces, bueno, fue ahí donde todos me dijeron de que me olvidara de mi sueño en ese entonces, ¿no? Que era dedicarme a mi pasión por la música, a la producción musical, ser un DJ reconocido, ¿no? Me dijeron que me olvidara de todo eso. Entonces eso es lo que realmente me frustraba y lo que me hacía sentir mal, porque lo creía a tal punto, o sea, me lo repitieron tanto que me lo llegué a creer, lo llegué a interiorizar en mí. Entonces así fue como terminé creyéndome estas historias. Y ahí fue donde, bueno, dije yo, tengo que conseguir un empleo. Entonces me puse a trabajar, porque claro, tenía que darle de comer a mi hijo. Entonces lo que tenía que hacer era eso, era conseguir un empleo, un trabajo para ganar dinero y poder sostenerlo, ¿no? Entonces trabajé en muchos lugares, comencé trabajando en un car wash, luego me pasé a trabajar en un taller dentro de una fábrica que hacían muebles, de estos muebles de metal que tú ves en las tiendas, que tú ves en los centros comerciales. Son estas tipo estanterías donde ponen los productos. Entonces yo trabajaba en la fábrica que creaba esos muebles y estaba ahí soldando, cortando metal, haciendo todo este tipo de cosas muy pesadas realmente. Y bueno, pasé así por un tiempo, ya trabajando en estas cosas, ¿no? Y fue ahí cuando llegué a un colapso, es decir, todo mi ser colapsó. Experimenté el burnout por primera vez. Por si no estás familiarizado con este término de burnout, es un término que significa algo como agotamiento, ¿ya? Un agotamiento tanto físico como mental. Es como decir de alguna forma, estás quemado, ya no puedes más, llegaste a tu tope, a tu límite. Ese es el burnout. Y así me sentí yo en este punto de mi vida. Es decir, después de trabajar en estas cosas que a mí no me gustaban, lo hacía simplemente por tener que ganar dinero y darle de comer a mi hijo y a mí mismo, fue que yo hacía todo esto, pero esto me llevó a colapsar porque era tanta la presión laboral, era tanto el esfuerzo físico y mental, y más para mí que no es, o sea, mi naturaleza no es esta, o sea, por simple naturaleza a mí me desgastan este tipo de cosas cuando yo no hago algo que tenga que ver con la creatividad o algo que tenga que ver con pensar o utilizar mi mente. Esto me frustra muchísimo y me lleva al burnout, a lo que estoy hablando ahora. Cuando simplemente hago cosas mecánicas, repetitivas, que no tienen ningún sentido, ningún valor para mí, es cuando la vida pierde el sentido, ¿ya? Entonces, por esa razón llegué a caer en esto del burnout, el agotamiento, ¿no? El quemarme. Entonces, bueno, fue ahí cuando dije, esto realmente no es para mí, esto no es lo que quiero para mi vida. Entonces, decidí tirarlo todo y empezar de cero, emprender. Para ponerte un poco en contexto, siempre he sido alguien emprendedor, es decir, mi naturaleza es emprendedora, creativa, y siempre estoy como pensando en qué puedo crear, qué puedo hacer y emprender. Entonces, desde muy pequeño, siempre fui así, de este estilo. Recuerdo una vez, para contarte una anécdota más o menos, para que entiendas un poco el contexto, con mis hermanos y mis primos, yo les proponía a ellos que saliéramos a vender los juguetes que ya no ocupábamos, que ya no nos gustaban. Recuerdo esto de que yo les dije, hey, ¿por qué no sacamos
a la venta los juguetes que ya no nos gustan, los juguetes que ya no ocupamos, y así ganamos un poco de dinero y podemos comprarnos algo nuevo, algo mejor, ¿no? Entonces, claro, yo entusiasmado les transmití esa energía y accedieron, dijeron, vamos, de una, hagámoslo. Entonces salimos, pusimos una mesita, pusimos ahí nuestros juguetes y le pusimos un precio y ya está. La gente se nos quedaba viendo un poco raro porque es como, ¿qué hacen estos niños acá poniéndose acá a vender, ¿no? Es un poco los paradigmas de la sociedad, que eso lo ven raro, pero no lo es, ¿ya? Es algo súper natural, realmente algo normal que se debería apoyar más en los niños, pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que nosotros hicimos esto y logramos ganar un par de dólares, ¿ya? Recuerdo que logramos reunir entre 4 o 5 dólares y daban las cuentas para $1 cada uno, ¿ya? Nos quedaba $1 para cada uno. Y recuerdo que estábamos súper emocionados porque habíamos ganado este dólar y ahora podíamos comprarnos ese juguete que queríamos, que habíamos visto por ahí. Y en mi caso fue una pistola de balines, ¿ya? Que costaba creo que exactamente $1. Entonces, bueno, yo emocionado y con este dinero me la fui a comprar. Entonces, bueno, esta historia te la cuento para que veas un poco el contexto y la naturaleza de mi ser, que siempre ha sido esta: emprender, crear cosas y ofrecerlas al mundo, qué sé yo, todo este tipo de cosas. Para regresar un poco a la historia, a que no adivinas cuál fue la brillante idea de negocio que se me ocurrió en este momento cuando decidí dejarlo todo y emprender mi propio camino. Te invito a que lo dejes en los comentarios, a ver si adivinas. Déjalo acá en los comentarios para ver qué se te ocurre, qué idea crees tú que se me ocurrió en ese momento. Y bueno, dejo que lo hagas. Mientras lo pones ahí, te voy a dar la respuesta. Fue una pupusería. Sí. Como si el mundo necesitara otra pupusería más. Para los que no conocen lo que es una pupusería y una pupusa, lo voy a resumir rápido, básicamente solo para que entiendas. Entonces, básicamente una pupusa es una tortilla de maíz que adentro tiene comida, ¿ok? Le puedes meter comida, le puedes poner frijoles, queso, chicharrón, incluso pollo, camarón, lo que tú quieras. Esto es una comida bastante típica acá en El Salvador. Y claro, en ese momento a mí se me vino esta idea porque yo dije, bueno, ¿qué es lo que la gente más consume en su día a día? Y bueno, como todo buen salvadoreño, yo observé mi entorno y vi que la gente consumía mucho esto. Este era un producto que se consumía bastante y que en cada esquina había una pupusería. Entonces, claro, todo hacía sentido en ese momento, ¿no? Entonces, vamos, esta es la respuesta. Vamos a crear una pupusería entonces. Para no hacerte tan largo el cuento, esta pupusería, este emprendimiento, terminó fracasando. Por A, B, C motivo, vete a saber tú por qué. Aunque ahora que lo reflexiono y lo pienso y veo hacia atrás, pudieron haber sido muchas cosas. Desde la inexperiencia de montar un negocio hasta el poco conocimiento de marketing que teníamos en ese entonces. Ya no sabíamos cómo transmitir nuestro mensaje, no sabíamos cómo vender al público nuestra propuesta única de valor, porque lo que nosotros queríamos hacer en ese entonces era una pupusería de mucha calidad, es decir, que el producto tuviera mucha calidad, tanto la pupusa en sí como la salsa, y bueno, crear toda una experiencia, ¿no? Lo cual no supimos cómo transmitir eso a la gente, y bueno, al final probablemente por esa razón haya fracasado, pero bueno, el punto es de que no funcionó, fracasó. Lección 2. La ignorancia es el impuesto más costoso. Alex Hormozzi. Y luego, por si fuera poco, en esa época se vino la pandemia, ¿no? 2019-2020 se vino la pandemia y a todos nos encerraron. Todos encerrados en casa. Y bueno, en ese momento simplemente pensé, bueno, al menos esto me da tiempo de pensar qué hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué otro negocio emprender? ¿Qué otra cosa hacer? Entonces, un día, mientras navegaba por redes sociales, me topé con un anuncio, ¿ya? Un anuncio que me prometía ganar miles de dólares ayudando a otros dueños de negocio a conseguir más clientes, ¿no? Wow, brillante idea, súper revolucionaria para esa época. Sí, claro. Entonces, lo primero que se me vino a la mente fue, ¿esto realmente es posible? A lo que respondí, bueno, ¿qué más da, no? Vamos a intentarlo. ¿Qué puede salir mal? Claro, este tipo del anuncio me está diciendo de que puedo conseguir clientes fácilmente, que es algo que la gente está necesitando y que tú simplemente tienes que mandar mensajes y hacer tic-tac-tuc y automáticamente vas a conseguir clientes que te van a pagar felizmente $500, ¿no? Esto es lo que prometía este anuncio y todo el marketing que le hacía este tipo a su producto. Entonces, claro, eso me llevó a pensar, ok, vamos a intentarlo, ¿qué más da? Punto a recalcar aquí, para esta época yo sufría mucho de ansiedad social. Entonces, imagínate, sufría de este tipo de problema, de este miedo a hablar con la gente, a comunicarme con ellos, con desconocidos. Entonces, agrégale ese miedo a que
que yo estaba a punto de emprender este tipo de negocio, que básicamente se trata de esto. Se trata de salir a vender allá afuera, de contactar con gente y todo este tipo de cosas, ¿no? Interactuar mucho con las personas porque tienes que vender un servicio. Entonces, claro, ahí tenía este obstáculo, pero aún así decidí intentarlo. Porque había algo que me decía que por aquí era. Entonces, compré el curso, ya está, por $350, que en esa época era mucho dinero. Ahora ya no se ve tanto así, porque como que 350 ya no se ve tanto dinero, pero para esa época sí lo era. Ya era un producto high ticket, como se le conoce, o un producto de alto precio. Y bueno, yo decidí arriesgarme porque ¿qué más da, no? Si este tipo me está diciendo que lo tengo asegurado, que básicamente voy a recuperar mi inversión, entonces no tengo nada que perder, vamos a intentarlo. Y así fue, lo intenté. Lo comenzamos y fue ahí cuando comencé a enfrentarme a mis verdaderos miedos. Como te decía antes, el miedo a hablar con la gente, a hablar con desconocidos, el miedo al rechazo, de que esta gente me rechazara, miedo a vender, claro, ¿no? Que viene un poco relacionado a lo mismo del miedo al rechazo. Miedo cuando tú estás vendiendo, tienes muchas posibilidades que te digan que no, entonces eso te genera una cierta ansiedad, un cierto miedo. Pero aquí quiero aclarar un punto, y es de que todos sentimos este tipo de miedo alguna vez, pero para mí era diferente. Es decir, por mi background, por mi historia pasada, yo tenía mucho miedo a esto. Es decir, no era simplemente un miedo normal, ¿ya? Sino que era más como algo más profundo, que me daba incluso hasta pánico hacerlo. Entonces, bueno, esto viene un poco de los traumas y miedos que tú incorporas en tu infancia, es decir, que te pasan cosas en tu infancia y esto te lleva a tener ciertos traumas, ciertos miedos, ciertas creencias que se arraigan profundamente en tu cerebro y te hacen creer ciertas cosas, ¿no? Entonces yo tenía este tipo de problema. Para mí era muy profundo y era muy difícil superar esto. Entonces fue ahí que me introduje, es decir, esto fue lo que me llevó a introducirme a este mundo del desarrollo personal y la mentalidad, porque tenía estos miedos y quería de alguna forma superarlos. Entonces, ¿cómo los iba a superar? Bueno, aprendiendo de ellos, es decir, buscando información allá afuera que me enseñara cómo superar estos miedos. Entonces, bueno, pasé mucho tiempo sin obtener resultados en este tipo de negocio que te estoy hablando, un poco en parte por todas estas limitantes mentales que tenía en ese entonces, que tenía que ir trabajando poco a poco y una por una para poder superar esto y poder hacer que esto tuviera resultados. Entonces pasé mucho tiempo sin obtener resultados, aproximadamente 3 años, lo que me llevó a cuestionarme ciertas cosas que fueron, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que hay algo mal en mí? ¿Será que estoy en el camino equivocado? ¿Ya? Todas estas preguntas, todas estas cuestionamientos me surgieron en este momento porque veía que no avanzaba, pero en cierto modo era porque todavía me faltaba tiempo, ¿no? Es decir, ese proceso, tenía que pasar ese proceso de transformación mental para luego incorporarlos en mi mente y que luego esto se viera reflejado en la vida real, ¿no? Lección 3. Si lo que deseas aún no ha llegado, es porque todavía no te has convertido en la persona que puede recibirlo. Jim Rohn. Entonces, bueno, seguí trabajando, seguí aprendiendo, comencé a salir cada vez más de mi zona de confort gracias a que estos conceptos que estaba aprendiendo comenzaron a calar en mi mente, comencé a integrarlos en mi cabeza y en mi día a día, comencé a cambiar mis hábitos, tanto de pensamiento como de hábitos físicos, y por fin había logrado cambiar mis creencias y paradigmas y logrado vencer mis mayores miedos, que básicamente son los que te contaba antes, que eran miedo a hablar con otros, vender e incluso llegué a cambiar mi físico. Que bueno, esa es otra historia que te voy a contar en otro video. Todo parecía ir muy bien, todo iba de maravilla, pero todavía había algo que no me dejaba tranquilo. Una vocecita susurrante que me decía, por ahí no es, ven por aquí. Entonces, al principio no sabía distinguir muy bien qué era esto, ¿no? Qué era esta vocecita que me estaba llamando. Así que me puse a investigar un poco más acerca del propósito. ¿Cuál era mi propósito en la vida? ¿Qué vine a hacer yo a este mundo? Me comencé a hacer este tipo de preguntas porque había esta intuición dentro de mí o esta vocecita que me decía que tenía que seguir cierto camino, ¿no? Que tenía que hacer algo, tenía que hacer esto que ya te voy a contar más adelante. Cuando comencé a investigar sobre este tema, muchos hablaban sobre que tenías que dedicarte a tu pasión, dedicarte a eso que a ti más te gusta y a eso que se te da muy bien hacer por naturaleza. Lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Sin embargo, en este momento, en esta época de mi vida, yo todavía no tenía muy claro qué es lo que era mi pasión, cuál era mi verdadera esencia, qué era eso que realmente estaba dentro de mí, lo más profundo. No simplemente una pasión por encima de que me gusta esto y ya está, sino realmente qué es lo que hay dentro de mí, cuál es mi verdadera esencia, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento creí que
como tenía que dedicarme a algo que me gustara, creí que tenía que volver a mis inicios y dedicarme a la producción musical otra vez. Porque como te comentaba antes, esto a mí siempre me ha gustado, siempre ha estado en mi ADN, por así decirlo, en mi naturaleza creadora, ¿ya? Me encanta crear, me encanta transformar ideas y llevarlas a la realidad, y la música es una herramienta para ello, porque puedo plasmar mis ideas en sonidos, en melodías y en una pista completa, ¿no? De música electrónica, que es lo que más me encanta. Pero esto también lo podemos llevar a muchos otros terrenos, como por ejemplo puede ser un video, una historia, un libro, cualquier cosa. Entonces esta es la naturaleza que yo tenía, pero en ese momento yo creía que tenía que regresar otra vez a hacer música, porque eso era lo que a mí me encantaba, ¿no? Entonces comencé a producir otra vez, incluso intenté crear un negocio alrededor de todo esto, porque la gente que yo estaba escuchando sobre estos temas, decían de que tenías que dedicarte a lo que te gustaba y tenías que crear un negocio alrededor de todo esto, claro, porque quieras o no, necesitas vivir de algo, ¿no? Necesitas comer. Entonces ellos te invitaban o te decían que debías crear un negocio de esto. Entonces ya está, tiene mucho sentido para mí en ese sentido, en ese momento. Voy a dedicarme a esto que me gusta, que es la producción musical, y voy a crear un negocio alrededor de esto. Entonces lo hice, lo comencé a hacer solo para darme cuenta que no era por ahí. No porque ya no me gustara. Ojo, aquí quiero recalcar una cosa. De hecho, lo sigo haciendo a día de hoy y creo que nunca me va a dejar de gustar, porque como te decía antes, está dentro de mí esta chispa creadora. Pero claro, había algo más, o sea, sentía que había algo más en mi interior. Mi interior me decía que había algo más, algo en lo que realmente podía tener un impacto mayor, algo en lo que podía ayudar a otros, ¿ya? No solo pensando en mí, en lo que a mí me gustaba, sino pensando en qué podía hacer que a mí me gustara y que al mismo tiempo impactara positivamente en la vida de otros. Entonces comencé a indagar un poco más sobre mí mismo, comencé a profundizar dentro de mí. Una de las herramientas que me ayudó muchísimo para esto es remontarme a mi niñez, es decir, retroceder en el tiempo y recordar qué hacía yo cuando era niño, porque esta época, te da muchos insights de lo que eres realmente, porque es cuando tu ser es más puro, porque no tienes ningún miedo asociado al mundo, es decir, al sistema que te dice que debes hacer las cosas para ganar dinero. En esa época no lo haces por eso, sino que simplemente lo haces por esencia, por amor, ¿ya? Porque te gusta hacer las cosas. Entonces, acordarte de qué hacías cuando eras niño es una gran herramienta para saber quién eres tú realmente. Entonces, bueno, comencé a investigar sobre eso, comencé a indagar hacia esa época de mi vida, pero hasta donde mi mente no llegaba, porque claro, habían cosas que yo no recordaba porque estaba muy pequeño y mi mente todavía no tenía recuerdos muy claros de esa época todavía. Entonces recurrí a mis padres a preguntarles cómo era yo de pequeño. Y en esto quiero reconocer a mi padre, que me ayudó muchísimo. Gracias, te doy las gracias por esto, porque él me ayudó mucho en este sentido de contarme cosas, contarme historias de lo que yo hacía cuando era pequeño. Entonces quedé fascinado con estas historias, porque él me contaba cosas que yo hacía de pequeño y yo decía, wow, esto soy realmente, esta es mi verdadera esencia, porque la puedes ver, claro, palpable, porque era un niño, y un niño que no tiene miedos, problemas, ni traumas, ni nada, es un ser puro. Entonces ahí te pueden dar cuenta de la verdadera esencia que hay. Entonces me quedé impactado y ahí fue como comencé a descubrir cosas interesantes. Y bueno, con toda esta información que recopilé, comencé a detectar patrones, ¿ok? Comencé a detectar patrones en mí y comencé a encontrar respuestas. Pero aquí quiero aclarar un punto, y es que este fue todo un proceso. Es decir, no fue de la noche a la mañana que yo dije, ok, voy a investigar. Un día me puse a investigar, ya está, encontré la respuesta, le pregunté a mi padre y después él me lo dijo y ya mágicamente se reveló todo. No, claro que no fue así. Fue un proceso un poco más largo. Entonces probé diferentes cosas, seguí formándome, seguí aprendiendo, seguí leyendo libros, claro, porque antes no lo hacía, pero cuando descubrí que esto me iba a servir, me iba a ayudar muchísimo a mi desarrollo como persona, es decir, a mi cambio de mentalidad y todo este tipo de cosas, comencé a aplicar este nuevo hábito que es el de la lectura. Entonces seguí leyendo libros, seguí reflexionando sobre mí mismo mientras ocurría todo esto, ¿no? Hasta que finalmente algo hizo clic en mi mente. Algo se desbloqueó en mi cabeza, que descubrí cuál era mi propósito final, qué era eso a lo que me tenía que dedicar a día de hoy, qué es eso que para mí representa un valor muchísimo más grande, es decir, no simplemente hacer las cosas por hacerlas, sino que tengan un verdadero valor, un impacto. Había descubierto ahora, ya con toda esta información, la respuesta. Y la respuesta, lo más interesante de todo, es que siempre estuvo ahí, es decir, simplemente descubrí las cosas, pero siempre han estado ahí. Nosotros muchas veces
veces no nos damos cuenta de las cosas porque estamos muy encimados en el día a día, ¿ya? Y no nos paramos a pensar o a reflexionar. Entonces, con toda esta historia hay un patrón que se repite, que espero que lo hayas notado porque esa constante es la respuesta, ¿no? Que te la voy a compartir ahorita más adelante. El camino es el camino. Me gusta mucho esta frase porque muchas veces creemos de que lo que nos pasa, las cosas malas que nos pasan, los problemas, son una maldición. Cosa que realmente no es así si lo ves desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Y es que realmente esto nos pasa muchas veces porque no nos paramos a pensar qué nos está queriendo enseñar la vida con esto. ¿Qué aprendizajes nos está dando la vida con estos problemas, con estas dificultades que estamos pasando ahora mismo? Probablemente ahora mismo no tenga sentido las cosas. Te esté pasando algo malo y tú sientas que no tiene sentido. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Pero realmente es parte del proceso y la vida misma es la que te está enseñando cosas que tú tienes que aprender para seguir creciendo, evolucionando como persona. Entonces, bueno, conecta los puntos. Cuando tú te paras a pensar y comienzas a ver hacia atrás, a reflexionar sobre toda tu vida, sobre toda tu historia, comienzas a conectar puntos y comienzas a entender el porqué de las cosas. Ah, esto que me pasó aquí fue por esto, porque tenía que aprender esto. Esto era para un fin mayor, no era simplemente por azar. Entonces, bueno, conecta los puntos. Esto ya lo decía Steve Jobs en uno de sus discursos muy potentes. Te invito a que reflexiones sobre esto. Entonces, al final de todo esto, ¿cuál es mi propósito a día de hoy? ¿Qué es eso que me trajo hasta aquí el día de hoy? ¿Cuál es el resultado de toda esta historia? ¿Cuál es el fin de toda esta historia y el propósito final? Te lo comparto ahora mismo, que son dos, uno personal y otro profesional, que al mismo tiempo se conectan porque así lo he decidido yo. Es decir, para mí tiene muchísimo más sentido hacer algo que tenga un sentido más profundo, es decir, que tenga un propósito más allá de simplemente hacer las cosas simplemente por hacer. Entonces, bueno, en lo personal, mi propósito personal es a día de hoy, y siempre lo ha sido, de hecho en toda esta historia siempre ha sido que es desarrollarme como persona, descubrirme a mí mismo para alcanzar mi máximo potencial. Ese es mi propósito personal a día de hoy y siempre lo ha sido a lo largo de toda esta historia, pero antes no me daba cuenta porque no me había puesto a reflexionar y además tenía que dejar que la vida pasara para luego yo conectar los puntos y que me trajeran a esta respuesta. Entonces, bueno, eso es mi propósito a día de hoy personal, que se conecta al mismo tiempo con el propósito profesional que tengo a día de hoy, que es básicamente compartir mis aprendizajes y reflexiones con otros para que puedan desarrollarse como personas, descubrirse a sí mismos y alcanzar su máximo potencial. Si te das cuenta, todo se conecta, esto está conectado, porque lo he decidido así, ¿sabes? Porque no quiero hacer algo simplemente por el simple hecho de ganar dinero y ya está, sino que quiero hacer algo que de verdad tenga un significado más profundo, que cree un impacto positivo real en las personas. Y qué mejor forma de hacerlo que compartiendo mis propias reflexiones y aprendizajes de vida, que pueden servir y ayudar a muchas personas que probablemente están en circunstancias por las que yo pasé antes. Entonces, esta es mi misión a día de hoy, ayudar a este tipo de personas, inspirarlos. Pero bueno, llegar aquí fue todo un proceso, ¿no? No fue simplemente de la noche a la mañana. Y bueno, esta es mi historia y la pongo a tu disposición para que le saques el máximo provecho y puedas descubrir por fin qué has venido a hacer a este mundo, ¿no? Pero antes de terminar con este video, te tengo una sorpresa. He preparado para ti un regalo y es que he creado y quiero regalarte una guía de 7 pasos para encontrar tu propósito y vivir una vida alineada con quien tú eres realmente. Esta guía está hecha y está diseñada con el fin de ayudarte a aclararte la mente. Es decir, si tú en este momento te sientes un poco perdido, un poco confundido, sin saber qué hacer o qué camino tomar, esta guía te va a ayudar muchísimo a clarificarte el camino. No es una fórmula mágica, sino son unas herramientas que quiero darte para que tú mismo descubras cuál es tu propósito, cuál es tu verdadera esencia, qué es lo que has venido a ser tú a este mundo, quién eres para vivir una vida alineada con tu verdadero ser. Entonces, esta guía te la voy a estar dejando acá abajo en los comentarios y en la descripción de este video. Al mismo tiempo, también te voy a dejar un código QR en pantalla para que lo puedas escanear y puedas acceder a la guía gratuita. 100% gratis. Te invito a que la descargues porque te va a ayudar muchísimo en todo este camino de descubrir cuál es tu propósito, ¿no? Y te va a permitir vivir tu vida de una forma más abundante, alineada con tu verdadero ser. Te va a dar mucha más claridad mental, lo cual eso te va a dar más motivación, vas a estar más motivado y vas a tener más energía porque ya sabes hacia dónde vas. No vas a estar ahí haciendo cosas sin sentido, sin ningún rumbo, sino ya vas a tener una brújula específica a la cual tú tienes que dirigirte, que es tu brújula personal. Yo acá en esta guía no intento darte una fórmula prehecha para ti, para que tú la sigas. No, solo te estoy dando las herramientas para que tú mismo seas el que lo descubras, ¿ok? Te lo voy a dejar acá abajo, ya lo sabes, y espero que te haya gustado este video, espero que te haya servido y sobre todo que apliques los conceptos que has podido sacar de esta historia. Ya lo sabes, mi nombre es Eduardo Román, el eterno aprendiz, y nos
nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.